Gloria a Dios, bendiciones. Damos gracias al Señor porque es un Dios maravilloso, un Dios especial, un Dios que ha sido bueno con nosotros en todo tiempo, en toda ocasión. Quisiera compartir unos versículos de la palabra del Señor en el libro del Evangelio de Juan, su capítulo 20, versículo 19 hasta el 22. El Evangelio de Juan, su capítulo 20, versículo 19 al 22. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera, honrando a nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo de Dios. Demos gracias al Señor. Padre eterno, soberano Dios, tuya es la gloria, Señor, tuya es la majestad, y tú eres soberano sobre todas las cosas. Padre, Señor, la gloria y el poder y la victoria proceden de ti, Señor amado. Y tú eres excelso, tú eres digno, Señor amado, de ser alabado y glorificado por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Padre Santo, por Jehová Dios, la oportunidad y el privilegio de que tú nos permites, Señor amado, a través de estos medios, Padre, poder llegar a mucha gente, Jehová, hogares, Señor Jesús. Padre, te pido que tú me uses, Señor amado, como canal, como bendición, Jehová Dios, para muchas personas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiera esta tarde predicar bajo el tema: Jesús trae paz en las noches oscuras. Alabado sea el nombre del Señor. Los discípulos se encontraban en una situación difícil, tristes, quizás con ánimos en el piso, como se dice, turbados, porque los seguidores de Jesús estaban corriendo peligro por su vida, ya que su maestro había sido muerto y sus verdugos buscaban a sus discípulos, a sus seguidores, para acabar también con ellos. El temor, el miedo, la incertidumbre los rodeaba y no sabían qué hacer. Se encontraban en esos momentos cuando no se haya qué hacer, esos momentos cuando las noches se hacen eternas, esos momentos cuando no se sabe lo que el siguiente día sucederá, esos momentos de dificultades, esos momentos de incertidumbres, esos momentos de que cuando el estrés y todas las cosas de la vida se voltean y uno se empieza a preguntar, se empieza a cuestionar de las cosas. Recuérdese que Jesús estaba muerto. Ellos lo vieron crucificar, ellos lo vieron cuando Él murió. Y los tiempos eran difíciles. Los discípulos estaban, como dice las escrituras, ahí atemorizados. Algo difícil. Por eso cuando miramos el Evangelio de Juan, su capítulo 20, su versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana. Para muchos en estos tiempos, para muchos lo que se está atravesando podrán ser noches oscuras, momentos difíciles. Cuando entendemos lo que es una noche, lo asociamos con dificultades, lo asociamos con momentos tristes, lo asociamos con peligro,
lo asociamos con incertidumbres. Todos pasamos noches oscuras. Quizás algunos en este momento están atravesando noches oscuras. Pero recuérdese que mientras más oscuro es la noche, indica que el día está pronto de llegar. O sea, como alguien dijo por ahí, no hay mal que dure 100 años. Sino que aunque la noche llegue, pero también hay una certidumbre de que el sol ha de amanecer, ha de alumbrar, ha de salir para que podamos ver un nuevo día, un nuevo comienzo. Y con Dios entendemos que es un Dios de oportunidades, es un Dios de principios, es un Dios de nuevos comienzos. Así que aunque usted está pasando momentos difíciles, usted tenga la certeza, la seguridad de que si usted está agarrado con Cristo Jesús, ese sol de justicia pronto aparecerá en esos momentos difíciles, en esas noches oscuras, para que usted entienda que no hay nada imposible para el Señor. La Biblia dice que estaban los discípulos y dice cuando llegó la noche, el mismo día, y dice las puertas estaban cerradas. O sea que en los tiempos oscuros también se experimentan puertas cerradas donde no hay salida. Y en esta ocasión los discípulos, lo que los mantenía juntos era el miedo. Algo curioso, mi amado, porque muchas veces en cosas difíciles lo que une, lo que se apodera del ser humano es el miedo. Estaban atemorizados, escuchando quizás los comentarios, escuchando quizás las voces negativas. El miedo se había apoderado, era oscuro y las puertas estaban cerradas. Cuando llegan momentos difíciles a nuestras vidas y estamos en esas noches oscuras, a veces también se nos viene a la mente que también todas las puertas se han cerrado y a veces no miramos qué puerta se puede abrir porque nuestra mente todo se ha acabado. Pero la Biblia nos deja entender que Jesús es la puerta también. Él es el sol de justicia. Así que si usted está pasando por noches oscuras, aunque las puertas se ven cerradas, recuérdese que Cristo Jesús es el sol de justicia. Él es la puerta principal para llegar acceso a la presencia del Señor. Así que aunque unas puertas se cierren, hay una puerta que está abierta y esa puerta tiene un nombre y se llama Cristo Jesús. Aunque la dificultad estás enfrentando, pero déjame decirte que en medio de esa dificultad, en medio de cuando las puertas están cerradas, es precisamente cuando la presencia de Dios llega a visitarte, porque en ese momento nosotros entendemos que nuestras capacidades no bastan, entendemos que nuestro intelecto se queda por el suelo y reconocemos que el único que puede intervenir en estos momentos se llama Cristo Jesús. Por eso en esos momentos difíciles, en esas noches oscuras, cuando las puertas están cerradas, en medio de todo aparece Jesús a sus discípulos y le dice, si leemos el versículo 19, cuando llegó la noche aquel mismo día, el primer día de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En los momentos difíciles también, cuando Jesús interviene para traer paz en esos momentos. Porque cuando el miedo se apodera, la dificultad llega, hay alguien que trae paz. Y Jesús dijo que su paz Él no la dejaba, no como el mundo la da, Él la da. Y dijo que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entender que la paz de Dios, que esa paz que Cristo trae,
es para que tú y yo entendamos de que Él tiene el control en medio de las cosas. Esa paz quiere decir que dice que os veáis libres de los problemas, más bien que Dios os colme de todo bien en medio de las situaciones, en medio de las dificultades de las noches oscuras, en los tiempos difíciles. Recuerde que Cristo quiere que tú y yo tengamos esa paz en medio de las dificultades. Pero algo quiero compartir. Alabado sea el Señor. Aparte de que cuando experimentamos momentos difíciles, hay una encomienda que Dios ha dado a la iglesia. Y la podemos ver en el versículo 20. Dice: cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En esos momentos tristes, en esos momentos oscuros, hay una palabra, hay un mandato que la iglesia no tiene que olvidarse. Hay una encomienda que Jesús hizo a sus discípulos. Jesús dice: como el Padre me envió, así yo también los envío. En los momentos difíciles llega la paz de Cristo, te sosiega, te gobiernas y hace entender que Él tiene el control. Porque la iglesia tiene una misión en esta tierra. La iglesia de Cristo tiene propósitos en esta tierra. Lo que me indica este versículo es que Cristo quiso decir que Jesucristo está con la iglesia. Que la iglesia tiene que ser la boca que hable de Jesús, unos pies que salga para cumplir sus mandatos y una mano para que hagamos la obra de Cristo Jesús. Cuando Él le dice: como el Padre me envió, así yo también los envío, quiere decir también que la iglesia necesita de Jesús. En esos momentos tristes, dificultosos, la iglesia necesita de Jesús. Porque, mi amado, el que nos ha enviado, necesitamos también llevar un mensaje a alguien. Y Jesús nos invita a poder ser esos mensajeros. Jesús necesita a alguien a quien poder dirigirse cuando muchas veces hay momentos difíciles. Tú y yo necesitamos a Jesús. La iglesia tiene un mensaje que dar. Sin Cristo Jesús, la iglesia no tiene poder. Sin Él, la iglesia no tiene a quien apelar cuando se encuentra en momentos difíciles. Sin Él no tiene nadie. No tenemos a nadie quien nos ilumine en esos momentos tenebrosos. Esto quiere decir que la iglesia depende de Jesús en estos momentos difíciles, en estas circunstancias adversas. Pero algo también que la iglesia necesita entender, como Cristo dijo, como el Padre lo había enviado, Él también enviaba a sus discípulos. Una de las características que Dios, y lo mismo que en su Hijo amado Jesucristo, es la obediencia, la relación. Porque cuando Dios envió a Jesús, fue con propósitos eternos. Dios envía a la iglesia para llevar un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de poder. Y algo que Cristo no solamente encomienda, sino que les dice que reciban el Espíritu Santo. O sea que esta palabra nos transporta al Génesis, cuando Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Esto lo que me indica es, mi amado, que cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, la recrea para hacer su trabajo. En este tiempo difícil, la iglesia necesita la dirección del Espíritu Santo para poder entender el plan de Dios en estos tiempos difíciles.
Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, podemos andar navegando en el mar, dando vueltas y estar establiados. Pero cuando la dirección del Espíritu Santo llega a tu vida, por más terrible que el mar se levante, por más dificultoso que la prueba salga, mi amado, tenga certero, tenga la seguridad de que el Espíritu Santo abrirá una puerta para que tú puedas entender que solamente el poder de Cristo lo hizo. Para que tú y yo podamos entender que la iglesia necesita la dirección del Espíritu Santo, que la iglesia necesita cumplir ese mandamiento de ser portadores de buenas nuevas, ser portadores de ese mensaje glorioso. La iglesia no se dirige al mundo para propagar, se puede decir, su propio mensaje, sino el mensaje de Cristo. La iglesia fracasa cuando trata de resolver sus propios problemas dependiendo de nuestra sabiduría y de nuestra fuerza, desechando la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo. La iglesia fracasa. Pero cuando tú tomas en cuenta estos factores principales de que Dios, de que Jesús en tu vida y la dirección del Espíritu Santo, por más dificultoso que puede ser el problema, por más adverso que la situación puede padecer, porque Jesús, cuando los discípulos estaban en esa situación, eran oscuras las noches, las puertas cerradas, pero Él, en medio de todo eso, Él atravesó esas paredes, se puso en medio de esa dificultad y le dice a los discípulos: paz a vosotros. Eso es lo que, mi amado, hace Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos depender de Él en estos momentos difíciles, cuando las noches son oscuras, cuando la dificultad se hace más grande. Solamente la presencia de Dios puede traer esa paz, como dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Solamente la presencia de Dios puede traer esa paz, de que cuando llega a tu vida y muchos puedan ver tu vida y decir: ¿cómo es posible que tú estás tranquilo? ¿Cómo es posible que tú estás confiado en medio de toda esta dificultad? Mas no sabe de que contigo está aquel que provee esa paz, y su nombre se llama Jesús de Nazaret. Y su nombre se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que provee esa paz en los momentos difíciles. Vuelvo y repito, hay un mandato también que hay que hacer, y la iglesia no puede hacer oído sordo. No importa que tan difícil sea el problema, que tan difícil la situación estamos atravesando, no se nos puede olvidar para qué la iglesia está aquí en esta tierra. No es tiempo para que nosotros nos atemoricemos y nos quedemos quietos. Es tiempo para que la iglesia actúe, para que la iglesia se levante como esa voz, para proclamar ese mensaje glorioso, para proclamar esas virtudes, ese mensaje poderoso que hace cautivo al que está cautivo, que hace libre al que está cautivo, ese mensaje precioso que trae paz a los corazones inquietos, ese mensaje glorioso que le deja saber al ser humano de que necesita un Salvador. Y por eso la iglesia, en este barco que vamos atravesando de la vida, de las dificultades, necesita que el Espíritu Santo la dirija. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija. Pero muchos están reunidos por el miedo. Y si tú estás reunido por el miedo, necesitas que Dios intervenga. Necesitas que Dios se haga presente.
para que puedas experimentar su paz, para que puedas ver que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pablo dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones y nos ancla, nos haga estar tranquilos, que con Él estamos seguros. Pero algo que quiero que te quede, que te lleves en la mente o se escuchas, es de que no importa la dificultad, Cristo delegó a la iglesia, le dio una encomienda. Y Él dijo: como el Padre me envió, así yo los envío. Jesús traía un propósito en esta tierra, una labor, un mensaje que dar, un propósito que hacer. No fue fácil, fue rechazado, fue perseguido, fue maltratado, fue golpeado y fue crucificado para poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra, para que el ser humano tenga esperanza y tenga salvación. Es deber y menester de la iglesia. Como Dios envió a Jesucristo con una misión, Jesús envía a la iglesia también para declarar sus buenas nuevas en estos tiempos. La iglesia en este tiempo es que se levante, que podamos entender que en este tiempo es que la iglesia tiene que surgir para poder llevar este mensaje a todas las naciones, declarando que en Cristo Jesús hay salvación, declarando que en Cristo Jesús hay esperanza y vida eterna para aquel que lo recibe. Es menester de que en este tiempo la iglesia no se encierre en miedo, sino que la iglesia se levante con poder, porque la iglesia ha sido llena del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que le seríamos testigos cuando viniera el Espíritu de Dios, y recibiríamos poder para que tú tengas la valentía de declarar sus verdades eternas, proclamar el reino de Dios, proclamar el nombre de Cristo sobre toda adversidad, sobre toda dificultad, poner el nombre de Dios en alto y que la gloria sea de Dios. Sea Dios bendecido. La iglesia necesita, para llevar la misión a cabo, para llegar a hacer el mandato, esa encomienda, el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús declara en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu del Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. Y esa palabra testigo quiere decir mártir. Y una persona mártir es quien muere por la causa de Cristo, sin ningún miedo, ni pensarlo dos veces. Esteban, antes de ser apedreado y muerto, él pudo ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Hombres que dieron su vida, mujeres que dieron su vida por la causa de este evangelio, porque había un mensaje que dar. No fue en momentos fáciles, no fue cuando las cosas estaban todo normal, fue en momentos difíciles, porque la iglesia entendía que había un propósito por cuales ellos estaban y que ellos tenían el poder del Espíritu Santo. Por eso la iglesia en este tiempo necesitamos entender que la iglesia depende de Jesús, que la iglesia tiene el Espíritu Santo, y no para que nosotros nos estemos encerrados con miedo, es para salir y hablar de sus verdades eternas, de sus virtudes. En nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestros familiares, podemos ser esa voz. Aquellos que nos rodean
poder hablar con valentía, como dice Pablo, que oraran por él en el capítulo 6 de Efesios, para que cuando él abre su boca la hable con denuedo, y que Dios ponga palabras en él, que sea nuestro sentir, sea nuestro deseo de que Dios nos use en este tiempo, de que Dios te levante, de que Dios haga en ti resplandecer su rostro, de que Dios ponga palabra en ti para decretar virtudes, para decretar cosas grandes, porque somos agentes de buena noticia. Y la buena noticia es que hemos conocido a un Salvador. La buena noticia es que antes estábamos perdidos, pero gracias a Cristo Jesús nos dio vida, nos ha dado esperanza, y por Él tenemos la esperanza de una vida eterna con Él. Sea Dios glorificado. En las noches oscuras, para terminar, cuando las puertas están cerradas, Jesús aparece en medio de la dificultad para que tengamos paz. Y cuando tú tienes paz, te anclas y sabes a quién tú sirves, que tú sirves un Dios de poder, que no hay dificultad, y que sabe que está en ti el Espíritu Santo para que tú puedas llevar a tu tierra, a tu alrededor, este mensaje. Pero necesitas el poder del Espíritu Santo, y que no se nos olvide que dependemos de Jesús. Jesús declara en los evangelios de Juan, su capítulo 15: separado de Él, dijo Él, nada podemos hacer. La iglesia necesita de Jesús. Por eso, a través de este medio, te vengo a decir que en esos momentos difíciles Dios se te presenta y te hace entender que recibes su paz, y que su presencia está ahí para que tú te levantes y tú seas una voz en este tiempo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y quiero hacer una oración. Señor Jesús, gracias te doy, Señor, porque tú eres un Dios de poder. Gracias, Espíritu Santo, por la vida, Señor, que a través de este medio han de escuchar, Jehová Dios, lo que tú has puesto en mi corazón y en mi boca. Que ellos puedan recibir esa paz, esa valentía, y que podamos entender que tú nos tienes con propósitos en este tiempo. Y no es para callar, es para hablar, es para ser testigos a muchos que están pasando momentos y que no tienen esperanza. Tú eres nuestra esperanza. Sé para ellos, usa nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga grandemente, y un abrazo a todos los que nos están viendo. Bendiciones a todos.